Buenas tardes a todos los socios, fundadores, socios, amigos, bueno, Toño, el profesional. Esta conversación de bodegueros, porque efectivamente Rafael y yo queríamos hablar de vino, de la mejorada. Al final hemos tenido que pensar otro formato y es genial, porque además gracias a eso tenemos la suerte de tener a Nacho Zabalescoa. Yo creo que los que no conozco, yo creo que todo el mundo conoce a Nacho, creo que todos hemos aprendido de arquitectura desde el País Semanal, desde los años 90, que hablaba Nacho de arquitectura, incluso de libros. Yo conocí a Valentina en París, los libros de niños que hacía a Nacho Zabalescoa. Yo creo que aparte de hablar de diseño, de arquitectura, Nacho es una de las mejores entrevistadoras de nuestro país. Gracias. Y yo decía, bueno, esto del vino no llega a todo lo que el partido que puede sacar a Nacho hoy de Rafael Moneo. Entonces, a Nacho va a llevar la conversación. Hablaremos de vino, seguro, poco de arquitectura, porque creo que a Rafael y a mí nos aburre muchísimo la arquitectura del vino, nos interesa mucho más el vino y la tierra. Pero bueno, yo un poco, pues nada, yo te voy a pasar rápidamente la palabra y yo, por supuesto, me tocará siempre que un poco con lo del vino, así que nada, pero bueno, espero que lo pasemos todos muy bien. Vamos a beber 2 vinos de la mejorada, que también sabéis lo bonito de estas, que eso sí que he conseguido que el vino, que es de conversaciones de bodegueros, se beba, con lo cual, mientras hablamos, bebemos, que esto es quizás el acto más culto que se puede hacer en este club, que es beber y hablar, que es lo que es genial. Buenas tardes. Como ha dicho Telmo, esto me han explicado que son unas conversaciones que soléis tener los martes con bodegueros, y entonces habla cada uno de su propia trayectoria vital y profesional, hablan de vino, por supuesto, beben vino, también un poco lo que estamos haciendo esta tarde. Pero claro, con Rafael Moneo la cosa explota un poco, ¿no? Porque se sale del bodeguero tradicional y a la vez abre la puerta a esta cosa de la segunda vida, ¿no? Que además un poco todos los que estamos aquí, o muchos de nosotros seguramente la tenemos, ¿no? Esta idea de cuando ya tienes una vida hecha, no hecha, requete hecha. Porque a ver, Rafael Moneo es el arquitecto vivo más reconocido de España internacionalmente, ¿no? Hay un acuerdo en eso. O sea, puede ser, esto no es Italia, no vamos a decir el mejor, no hace falta ser el mejor, el más reconocido, el más respetado seguramente, ¿no? Estamos ante un hombre que solo por haber hecho el Museo de Mérida, el Museo de Arte Romano de Mérida, figuraría en la historia de la arquitectura española. Pero es que hizo mucho más. O sea, no solo dialogó con la historia, no solo ha puesto por delante la ciudad, por delante de las obras, es que ha hecho obras tan distintas como el Moderna Museet de Estocolmo, o el aeropuerto de Sevilla. O sea, sin ser un arquitecto tecnológico, ha hecho un aeropuerto. Ha hecho en Madrid mismo, ¿qué marca, qué postal de Madrid no ha hecho Rafael Moneo, ¿no? Empezando por Atocha, si seguimos por el Prado, el Banco de España, y siempre reparando lo que había, ¿no? Auditorios, el Cursal de San Sebastián, muy cerca de casa de Telmo, en mi ciudad, Barcelona, también el auditorio. Pero es que no solo eso, o sea, además ha hecho iglesias, y no solo una, y una catedral. O sea, ¿qué arquitecto del siglo XXI ha hecho una catedral, ¿no? Y además de todo eso, es un hombre que tiene un prestigio brutal como profesor, ¿no? Como persona que sabe explicar la arquitectura, que sabe transmitirla, que sabe generar discípulos. Fue decano en Harvard. O sea, es que estoy resumiendo aquí en una píldora de medio minuto lo que es este señor, porque hoy vamos a hablar de él como bodeguero. Entonces, ¿cómo alguien que ha hecho una catedral decide en medio de su vida que quiere hacer vino? ¿No? Pues bueno, si tengo que decir algo, debo retrotraerme a mi niñez, a haber nacido en un pueblo
en los años 40, en los que la vida del campo, la atmósfera y el peso que tenía lo rural y la agricultura, hacía del vino pues, uno de los momentos cruciales del calendario. La vendimia era como cuando en junio o julio se recogía la mies, la vendimia marcaba ese fin del verano y todo el mundo de uno u otro modo tenía la sensación de que el vino era una de las fuentes de ocupación y de riqueza. El vino entonces, la verdad es que apenas se había vino embotellado en España, se bebía algo de franco-españolas en los trenes, de Riscal, de Morgueta, pero el vino se vendía por cántaras y grados, o sea que los vinos en la Ribera de Navarra preocupaba el grado que tenía, la fuerza del vino, que parecía que se valoraba en función de esa fortaleza que, digamos, no sé, identificaba del vino con cierta sensación de poder. Claro, realmente las cosas cambian, pero cuando en los años 90 yo recibo el encargo por parte de los chivites de hacer... Un momento, Rafael, sí. Para mí vas muy rápido, porque necesitamos entender, yo creo, mejor tu relación con el vino. ¿En tu casa se bebía? ¿Bebíais todo? Poco, demasiado, no todos los días. Pero ¿no? sí, mis padres tenían la costumbre de venir a Madrid y traer unas cajas de vino de Murchante a los amigos o a alguien que le había hecho un favor o un servicio. El modo de corresponder eran traer espárragos y vino de Cascante o Murchante. Era así. Pero bueno, amigos cosecheros o amigos vinateros lo sabía, indudablemente. ¿Vino y espárragos? Vinos, espárragos y alcachofas, sí. Yo diría que era lo que se traía. ¿Y en la mesa de tu casa? No diariamente, la verdad es que no diariamente. Pero bueno. ¿Y por igual tu padre y tu madre? ¿Qué? ¿Y por igual las mujeres y los hombres? Yo creo que sí, bueno, sí. No vería yo. No, en casa verdaderamente no había distinción frente al vino ligada al género. No lo es que había. muchas sí, en muchas sí, en según qué época. No lo había. Pero bueno, así era. Lo que pasa es que luego el vino, cuando luego ese recuerdo ligado a la niñez se potencia cuando en los años, fin de los 70, hago el Ayuntamiento de Logroño. Y entonces en el Ayuntamiento de Logroño yo recuerdo ir a la calle del Laurel y empezar en las tabernas y en los restaurantes de la calle del Laurel, empezar a distinguir en los vinos de cosechero, y se sabía que alguien usaba un vino de Ollón, o alguien era de Villabuena, o alguien era de Aro, ya empecé a darme cuenta que los vinos no se medían solo porque estuvieran mejor o peor embotellados, empaquetados, como esos que hemos hablado de los vinos de los coches camas o los vinos de Rioja. Porque claro, el único vino de Navarra embotellado que había, que ya nadie se acordará, era un vino que se llamaba Campanas. El vino de Campanas quería competir con Rioja, pero siempre era un vino de segunda categoría frente a los Riojas, y nos teníamos que defender con los graneles, con esos graneles de los cuales los Chivite era entonces una familia paradigmática, se puede decir casi, de lo que eran los comerciantes de vino de la Ribera de Navarra, que llegaban, digamos, a la Alhóndiga de Bilbao, que era el sumum, digamos, de lo que un vinatero de la Rioja, de la Ribera de Navarra, podía llegar. Que ya no existe como tal la Alhóndiga, ahora es un centro cultural. Pero entonces, cuando te hacen el encargo del Ayuntamiento de Logroño, y por la calle Laurel, empiezas tú tu relación personal con el vino. Con el vino. Probando el vino. ¿Qué edad tienes más o menos en esa época? 27, 28, 30. ¿Y hasta 31. entonces no? Bueno, hasta entonces a lo mejor había bebido más
como estudiante y como haciendo la milicia, pues más ginebra, por ejemplo. O sea, digamos Curioso, que lo que yo había bebido de joven eran gin tonics, pero bueno, me costó pasar al vino, sí. El vino no lo había bebido tanto, digamos, con el gusto por sentir que el alcohol te animaba. Seguramente estaba más ligado al gin tonic de la granja, haciendo el campamento en Segovia, o de los guateques. O sea, más de club que de bodega. Yo creo que sí, que el vino empieza un poquito más en Logroño. A lo mejor me estoy dando cuenta ahora que es cuando el vino empieza a poderlo distinguir. Claro, el comienzo del conocimiento empieza en la distinción, empiezan cuando no todo es tan igual como parece, no todo es vino como un sustantivo, sino que empiezas a valorar que hay muchos vinos distintos y que tienes que apuntarte a los mejores. Claro, ¿y recuerdas algún vino de aquel momento? Y a lo mejor Telmo nos puede ilustrar, si recuerdas tú también, o si sabes. ¿Algún vino en concreto de la calle Laurel? Bueno, me he atrevido a recordar algunos de esos pueblos desde los que llegaba el vino a las... Pero bueno, ahora mismo, ¿no? Seguramente si uno tiene que acordar a una memoria que está muy atrás, pues son... Bebían fatal, no te preocupes, se bebía muy mal, Rafael. Bueno, era vino corriente. No, los de la calle Laurel, naturalmente, pero bueno, ya entonces, no sé, en una memoria, digamos, difusa, a lo mejor tienes que acordarte de los vinos de Imperial, de Cune, o tienes alguna marca todavía resuena, y el Riscal todavía resuena, eran los vinos que se bebían. Sí. Por ejemplo, no sé, realmente el Vega Sicilia no empecé a oír de él pues hasta tener 20 y tantos años, vamos, hasta haber comenzado a estudiar la carrera. Pues casi mejor, no recuerdo de niño y en Navarra no recuerdo haber oído hablar del Vega Sicilia, la verdad. Y una pregunta, ¿blanco o tinto? Tintos casi siempre. Siempre. Casi siempre. ¿Tú también, Telmo? Sí. Bueno, yo creo que somos un país de tintos, es un poco pena, pero es verdad. Era así. Es que somos un país que, si os dais cuenta, somos un país en donde el vino era un producto corriente, que se bebía, como dice Rafael, en cántaras, en donde, yo no sé si alguno estuvo en la conversación que tuvimos con el último vino matador, que Antonio López hablaba de su relación con el vino, que el vino era algo muy de todos los días en casa, pero era algo corriente. Las marcas, apenas hay unas pocas marcas, y aunque Navarra, que es una zona muy importante de vino, tú dices Campana, luego Sarriá, pero prácticamente luego estaban hay muy pocas bodegas conocidas por su nombre y apellido, porque al final eran... Y en cambio, fíjate la cantidad de vino navarro que salió para Burdeos. ¿No? Ya, pero efectivamente ahora mencionas Sarriá, y Sarriá ya estamos en los años tardíos 50, 60. Claro. Ya que yo recuerde de Navarra, prácticamente los vinos de Olite eran otra cosa, ¿no? Los Ochoa eran otro tipo de... No era vino etiquetado. Es un ejemplo Navarra como zona de vino bastante Grandes, genérica, ¿no? Sí. Y entonces, Rafael, tú tienes la suerte de que cuando te encargan unas bodegas, las bodegas de Chivite, entonces llamadas Chivite, ya disfrutas del vino. Ya cuando me encargan lo de Chivite, ya sé un poco de qué se trata. Vamos, de hecho, cuando recibo el encargo de Julián Chivite, que lo recibí estando en América, de Julián Chivite padre, pues... Años 90 o algo así el encargo. Era el fin, 85, entre 85 y 90. Yo me atreví a decirle, bueno, encantados de hacer la bodega, pero si verdaderamente hacemos se hace un vino que esté a la altura de esos vinos buenos que estoy empezando a valorar, o sea, y eso me atreví no a decir. hablaste de la arquitectura, le pediste calidad a ellos, de vino. Efectivamente, eso sí que lo recuerdo, y bueno, fue un atrevimiento, una impertinencia por mi parte, vamos, una de las dos cosas, pero ¿Qué así, te dijo? así ¿Qué te se dijo lo dije. él, Rafael? Bueno, yo creo que lo aceptaron plenamente, porque tanto
Fernando como Julián hijo y Mercedes y Carlos, todos querían dar un paso adelante y realmente fue un atrevimiento. Por eso me ha parecido hoy que antes de empezar a hablar de la mejorada, que vamos a hablar solo de la mejorada, pues traer estas dos imágenes de fin de los 90 de esa bodega de los Chivite en Arínzano, en la que habían comprado una hermoso lugar sobre un meandro de Larga, en el que la bodega, digamos, enmarca tres edificios, una torre del siglo XVI, una casa de señores de fin del XVIII, principios del XIX, y una capilla para trabajadores. A esos, digamos, enmarca y rodean lo que es la bodega, que recoge el movimiento desde las uvas hasta el almacenaje, que, digamos, constituye el itinerario o el tránsito desde la uva a la botella que se lleva a cabo en la elaboración del vino. Pero bueno. Pero a ti en realidad te piden aquí, cuando te encargan estas bodegas, te piden lo mismo que te piden cuando actúas en una ciudad, que un poco construyas el hilo de plata que va uniendo todas las cosas existentes con algo nuevo. Sí, ¿no? yo creo que me atrae, digamos que la fortuna me lo ofrece, me lo ofrece la de hacer que la bodega esté enraizada y esté en el lugar mismo en el que la uva se produce. O sea, me parece que está bien, no está mal este reconocimiento a los Chivite, porque verdaderamente de todas las bodegas que después se han hecho en España con voluntad de tener buen aire, la primera ha sido de los Chivite, y no sé muy bien si fue simplemente la proximidad geográfica y el conocimiento. Yo había sido compañero de estudios de un Chivite, Sagastibelza Chivite, en el colegio de Tudela, y realmente, pero bueno, ellos fueron los primeros, y a mí me pareció que asociar la bodega al lugar era algo que estaba bien, y era algo que todavía seguiría defendiendo como más valioso que simplemente llamar la atención con una arquitectura vistosa, porque allí se hace vino. O sea, me parece que tiene más sentido. ¿Esto es una crítica a alguna bodega en concreto de las que se han hecho? Seguramente a muchas, Anachu, que están... ¿Te viene alguna a la cabeza en concreto? Son tan obvias que a lo mejor no hace falta hacerlo, pero ya por poner el nombre del más grande, digamos que lo de Riscal de Guéry, pues me parece un despropósito. Pero, así. Bueno. Entonces, cuando has dicho antes... bueno, esto con todo el respeto claro. para Frank, al revés, me ayuda a poder citar su nombre para decir dónde creo que se equivocó, que la arquitectura o que lo que construimos como bodega se proponga también como imagen que ayude a difundir el vino. Pero fíjate que cuando has hablado del encargo de la familia Chivite, has hablado de un encargo de dar buen aire. ¿Qué quiere decir esto? Dar buen aire. Bueno, pues que verdaderamente que el vino, que la calidad del vino también esté respaldada por una calidad del marco que la contiene y que donde se produce. O sea, que en este caso, en el caso de Chivite, digamos que hay algo que afecta tanto al interior de la bodega, como estamos viendo, como al exterior. En realidad, la bodega de Chivite nace desde una visión paisajística, que es la de verdaderamente recordar que seguramente en ese meandro de Larga se ha cultivado la tierra desde hace 2000 años. O sea, es más honrar el paisaje. Sí, hay que decir, Nacho, que es verdad que los Chivite, porque hablar de los Chivite es una gran empresa, y ellos compran este señorío, ¿no?, que se llama Arínzano, que realmente era como su gran proyecto de vida, ¿no?, que al final compraron una propiedad muy interesante, antigua, y es verdad que ellos
el haber ofrecido a Rafael Moneo hacer el mejor proyecto de su vida es bonito. Es verdad que también Rafael entra dentro de ese movimiento que conoce muy bien a Nacho, que no podías ser un gran arquitecto si no habías hecho una bodega, que eso también es el terrible, ¿no? Que al final es verdad que los... Pero justo estaba contando que llegó el primero, o sea, que te pidieron... La primera bodega que sí. en España, que yo sepa, sí, seguro que puede aparecer cualquier otra, pero bueno. Pero bueno, él, o sea, ha hecho un rascacielos, un aeropuerto, una catedral, o sea, es que claro, bueno, tampoco estamos hablando fin de los 80. Centrémonos, sí, vale. Vale, entonces esta sería tu primera bodega, sí. ¿Vale? ¿Quieres explicar algo más o vamos directamente? Yo creo que no, yo creo que no hace falta. 20 años si no después... quiere hablar de las bodegas, de la no, es que vamos llegando a la mejorada, pero 20 años después te vuelven a encargar una bodega, ¿verdad? Sí, y algo tiene que ver también con esta, o sea, pero no lo he traído por no distraernos vale. de lo que hoy vamos a hablar hoy, que es de la mejorada, pero efectivamente cuando 20 años más tarde se hace la bodega de Álvaro Palacios en el Bierzo, indudablemente también la posición y la condición paisajística de la bodega tiene, y también lo que pasa es que, claro, así como aquí, digamos que el río ya ha domesticado a la fiera, en el Bierzo la bodega se produce en lo más alto de una divisoria y el problema es distinto, en tanto que aquí esta bodega está muy protegida por el interés que tienen las construcciones sobre las que se trabaja. En el Bierzo estamos solos con el perfil de un accidente geográfico distinto a historia, pero bueno, nueva planta, o sea, no había nada más. Nada, o sea, pero bueno, y de ahí que verdaderamente se hubiera tenido que explicar la bodega de Álvaro Palacios, pues se hubiera tenido que explicar más una bodega que aprovechando las condiciones topográficas establece el movimiento de la elaboración del vino desde cotas más altas donde se recoge la uva y pasa directamente a los depósitos hasta zonas en cascada que terminan en bodegas en contacto de las barricas directamente con la tierra. Pero bueno. Pero tu tercera bodega, como arquitecto, te convierte en bodeguero. Bueno, pero la mejora de eso creo que se verá que es otra historia. Vamos, no, en realidad... Tiene algo que ver con la de Chivite, en el sentido que retoma todo lo que hay. Pero, Nacho, yo había aprendido un poco el itinerario que sigue el proceso de elaborar, que no fabricar el vino, y entonces eso es lo que, como veremos, yo adapto a una arquitectura que ya estaba hecha, pero bueno, la historia de la mejorada es más confusa, digamos, más compleja. Ahora, a lo mejor, seguramente de los dos adjetivos se abusa, tanto de la complejidad como el de la confusión. ¿Tomo la iniciativa ahora para contar algo de la mejorada? Adelante, o no? por favor. ¿Sí? ¿Va bien? Sí. No, me ha animado la página siguiente que están viendo ahí. Bueno, yo, a fin de los 90, un amigo bodeguero, Luis Magaña, paisano, me llama y me dice: oye, Rafa, ven a ver una finca que me ofrecen, porque yo estoy dividiendo la bodega con mi hermano Juanpi y quiero asentarme en Castilla, y mi hermano se quedará en Varillas, y me han ofrecido, así que si me acompañas. Yo le acompañé y nos encontramos con que la finca que le estaban ofreciendo era la mejorada. Y la mejorada de repente, pues yo me encuentro con que todavía se le llama monasterio, pero ya de monasterio tiene muy poco. Este es un campo desmantelado que tiene más que ver con lo que puede ser un cortijo más manchego que andaluz. Al decir manchego, empleo el término
en términos peyorativos, en el sentido de realmente descompuesto, descapitalizado, por decirlo ya, en que todo, digamos, aparecía en estado de deterioro, y me encuentro en medio de todo incólume esta capilla de la Mejorada, que era una iglesia que está presente en todas las historias de la arquitectura española desde que la publica Lampérez en 1890 y tantos. Esta es la portada del libro de Chueca, una capilla que pertenece a una arquitectura mudéjar, cuando los reyes de Castilla, a fin del siglo XIV, principios del XV, seducidos por ver cómo viven sus colegas del sur, traen al norte, traen hacia su territorio esas nuevas formas de construcción. He traído esta cúpula de la iglesia de Tordesillas de Santa Clara, donde vive y muere Juana, la infanta de Castilla o la reina de Castilla, que verdaderamente sorprendidos de la riqueza es espacial y figurativa del Islam, tratan de hacerlo con esa mano de obra mudéjar que maneja el ladrillo, con esta geometría de arcos entrecruzados que vamos a ver en la Mejorada. Qué lección eso, ¿no? Coger algo, qué lección eso, coger algo de una cultura que no tiene que ver con tu religión y apropiarlo para pero ¿no? aprender de eso. Ya nos cuentan, los historiadores hablan mucho de ello, no sé, de la reina Isabel se dice muchas veces cuánto le gustaba ir vestida, ¿no? Con telas que recibía de los reinos del sur. Y qué libertad, ¿no? Comparado con el tiempo actual. Hoy, dice, sí. Seguramente. Bueno, esa imagen es de la Mejorada del 2006. O sea, al preparar esta cosa me doy cuenta, claro, muchas veces no tenemos todo tan al día. Hoy la foto mostraría esto más frondoso, todo ha crecido un poco más. Pero bueno, esa condición de más que de monasterio, de asentamiento agrícola se sigue teniendo. Y realmente es bastante impresionante, porque es en media ladera de Castilla, que nos movemos entre la cota 900 y la cota 750, y en medio de esa ladera suave, unas tapias, unas cercas, y de ahí el nombre de las cercas, que tienen 650 metros por 300, o sea, son casi 15 hectáreas, y en medio de esas 15 hectáreas cerradas, de todo lo que fue un monasterio, que ya se entiende que está desaparecido, porque como vamos a ver ahora, la Mejorada, que había sido un monasterio importante en el siglo XV, muy importante. Ahora no sé si me voy a alargar un poco demasiado. Un monasterio jerónimo, ¿verdad? Era jerónimo. Sí. Era jerónimo. Una cosa, estamos con el amigo con el que vas a verlo. Sí. ¿Y cuándo cambia eso? ¿Cuándo eso te fascina? ¿Cuándo decides convertirte en bodeguero? ¿O todavía falta poco? Yo les digo, no falta mucho. Yo le digo a Luis, la finca tiene 140 hectáreas. De esas 140 hectáreas, 40 están plantadas de pino y en principio no se pueden tocar. Quedaban otras 100. Y entonces le dicen a Luis Magaña, dice, bueno, si quieres puedes comprar las fincas que son ajenas a lo construido, y plantas ahí tus viñedos y haces lo que quieras, o si lo quieres todo, pues entonces yo le digo a Luis, hombre, yo creo que esto tiene sentido si verdaderamente lo que hay aquí todavía lo podemos rescatar, o lo puedes rescatar. O sea, ese Podemos ya te has involucrado. Claro, ese Podemos ha sido la soga que yo mismo puse en mi cuello, o sea que verdaderamente... Pero Rafael, ¿por qué? Pues, o sea, ¿qué te impulsó? Pues seguramente la capilla manda mucho, porque en medio de todo aquel abandono, vamos a ver este abandono que viene ahora, Nacho. Por la capilla mudéjar. El abandono era este. Os he puesto las fotos, las imágenes anteriores, para dar un poco idea de la dimensión que eso tiene y de lo que son las cercas, las tapias esas en pleno campo castellano. Pero esas cercas habían ya quedado
las construcciones que había en ellas. Ahí se ve al fondo una puerta, o se ve un... Es que lo has definido con precisión, descapitalizado, has dicho. Ya, y es así, Sí. o sea, date cuenta lo que era, o daros cuenta lo que era. Porque claro, Cámbiala, no dejes la esa, mejorada, sí. perdón, la mejorada se vende con la desamortización de Mendizábal y pues, está en manos privadas hasta, todo es una historia, o sea, es que hay mucha historia de España. Es también una cosa muy seria Cámbiala, sí. en nuestras vidas. Cambia la foto que no le gusta. No, pensar que es Es muy importante difícil. saber que se viene de Pero esto, es que ¿no? es muy difícil hablar sin hablar de historia de España. Claro. Es una desgracia para nosotros el pensar, y aquí lo es tanto, en algo como lo que vamos a ver ahora. O sea, que realmente sobre lo que quedaba del monasterio Jerónimo, un monasterio jerónimo importante, un monasterio jerónimo... claro, en un sistema de comunicaciones donde la gente sabía dónde iba a hacer noche, la Mejorada se encuentra situado pues, en medio de Valladolid, Medina del Campo, Olmedo, Cuéllar, Segovia, Arévalo, o sea, realmente a jornada de palacio a palacio, Coca, no sé, en el monasterio de la Mejorada había una hospedería importante, la Mejorada, digamos, pasan por la Mejorada todos los reyes de España, vamos, Carlos V va a Tordesillas a ver a su madre y tiene forzosamente que hacer noche en la Mejorada, o sea que Cristóbal Colón, cuando redacta el informe, el memorial en el que explica a los reyes de Castilla que es preciso definir bien la línea que en el Atlántico defina las posiciones españolas o portuguesas, lo escribe La Mejorada. A principios del siglo XVI, Berruguete, algunas de las piezas más importantes del Museo de Escultura de Valladolid son piezas que proceden de La Mejorada. O sea que realmente los franceses pasan realmente desmontándolo y desmantelándolo todo en esa marcha del Mariscal Soult, que se detiene en Vitoria y pasa luego a París. Lo hace, digamos, no dejando piedra sobre piedra en La Mejorada, y solo se va a mantener la capilla que vamos a ver ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué era capilla? Pues, bueno, entre otras cosas porque la capilla se construye en mampostería y ladrillo, y muchas del otro son muros y cubiertas de entramados de madera, vamos. Pero bueno, lo que quiero decir, algunas de estas imágenes en los intentos, vamos a ver, no puedo por menos de contar algo a propósito de esto, porque el año 92, eso que ha estado en manos privadas pasa a manos de otra orden, que son los dominicos. Los dominicos, que han sido los responsables de la evangelización en Filipinas, ven que los americanos están ansiosos de hacerse con el país, y entonces los dominicos de Filipinas compran La Mejorada del año 92 para instalar allí en una retirada, digamos, un colegio que pueda provocar o ayudar vocaciones, y se instala en La Mejorada una especie de colegio de niños, y ese colegio de niños hace que sobre el claustro se levanten esas plantas ahí, las cuales hemos tenido que desmontar. O sea, toda esa fachada que estáis viendo ahí está desmontada. Porque hemos dicho que tú llegas allí con tu amigo, ¿qué año? El año 99. Vale. El año 99. O sea, 7 años después, ¿les duró poco el colegio entonces a ellos? No, los dominicos del 92, estamos hablando del siglo XIX, Ah, vale. 1892. Vale. Del año 92 está en manos de los dominicos. Parecía raro. Está en manos de los dominicos hasta el 85. Vale. El 85 lo venden a un señor que lo entiende más como una instalación agrícola, trata de criar corderos, Sí. Trata luego de establecer primero
un campamento para estudiantes de bachiller, más tarde una residencia de ancianos que llega a montar y no construir, o sea, de hecho... Pero bueno, como la mejor arquitectura, porque muy versátil, ¿no? Muy sí, adaptable. No, pero algunas de esas cosas son ya nuevas. Sí, o sea, claro. nosotros hemos tirado 14 apartamentos pequeños preparados que no se llegaron ni a utilizar. O sea, cuando nos venden esto del año 82, 85, te estoy diciendo, al 99 en que lo compramos, todas estas construcciones han sido... sí, pues Rafael, ¿por qué no nos cuentas cómo decides meterte en esto? ¿Por qué lo compras? Y fíjate, las intervenciones. Pero fíjate todo lo que era. Por ejemplo, ahí hemos perdido un piso y medio. ¿Y por qué lo habéis perdido? Ahí está la iglesia tal como estaba. Sí. La pobre, ¿eh? Ahí está la iglesia. ¿Pero qué despierta tu pasión? Bueno, porque ya lo siguiente voy a preguntar a tu mujer y a tu hija. ¿Cómo llegaste a casa y contaste? No sé qué obligación siente uno frente a una pieza de arquitectura que puede tener vida propia y que merece seguir viviendo. Tú tienes que darte cuenta, Anachu, que la mejorada descubierta, entre comillas, por Lampérez, se convierte en monumento nacional el año 31, cuando recién instaurada la República le piden a don Manuel Gómez Moreno que haga una lista, no sé con cuántos, me parece que fueron 30 y tantos monumentos que no estaban incluidos como tal. Quiero decirte, nuestro pedigrí, o sea, el pedigrí de la Capilla de la Mejorada como monumento no es un big de anteayer para conservarlo y apresuradamente incluido, sino que desde el año 31 ya es reconocido como una pieza que explica toda esa tentación de los reyes de Castilla atraídos por el Islam y que a mí me parecía que tenía su valor el poder todavía mantenerla en pie. Rafael, nos estás transmitiendo muy bien la necesidad que había de recuperar toda la mejorada. Lo que nos cuesta más entender es cómo Rafael Moneo, que en el año 99 estaba haciendo el Cursal, el auditorio, acabando el aeropuerto de Sevilla, o sea, cómo este señor decide que lo que tiene que hacer en la vida es sumar esto. ¿no? Todavía no hemos empezado a hablar del bodeguero, que tenemos que llegar. Es que esto ya nos está impresionando. Hay una cosa muy clara, y es que yo me he encontrado siendo un bodeguero sin darme ni cuenta, porque yo creía que cuando compramos la mejorada entre tres. Luis Magaña me dijo un poquito también, garantizando cierta superioridad percentual en la operación, que él y su amigo Juan Antonio Zugazabeita, de quien guardo también el mejor recuerdo, lo mismo que de Luis, podían tener mayoría frente al tercio y yo iba a ser simplemente un acompañante. O sea, yo me apunté ahí diciendo, bueno, pues los fines de semana interesado y atraído por el vino y por el campo, pues con estos dos amigos, bueno, que sean ellos quienes se encarguen de las cosas y ya me permitirá a mí, bueno, pues no sé, pasar fines de semana con otros intereses. O sea, ¿Y ha sido así? ¿Ha sido no los ha sido fines así, de semana? No ha sido así. O sea, vamos, no sé si para bien o para mal, no ha sido así. Pero bueno, seguimos un poquito con la historia. Eso ya ahí, por ejemplo, la capilla ahí, ya esos marcos que estáis viendo ahí, donde han arrancado unos cuadros y todo eso, son ya de los dominicos. O sea, los dominicos han utilizado esta capilla, porque la capilla es una capilla funeraria. La capilla es una capilla que construye todo esto. No, si es que esto tiene mucha historia. O sea, tú sigues fascinado, no sé el tiempo, estamos viendo tu fascinación, pero no nos vamos a ir de aquí sin entender cómo decides meterte a... Pues porque me atrae conservar y de tener la sensación de que he adquirido ese compromiso con una pieza sobre la que tengo esta sensación de protección, que veo que sin ella se disuelve. O sea, que verdaderamente
Es Yo como, creo que es como una paternidad casi, ¿no? Una sensación de protección. Pero que es una pieza que tiene su valor, o sea, no es una Sin pieza... duda. No es... Hombre, yo también distingo entre piezas... Pero sin más- duda. Pero otra más cosa o es que menos. tú creas que tú lo tienes que proteger eso. Bueno, yo creo que sí, yo creo que en un determinado ¿Sientes momento eso? yo pienso que el azar o el destino me ha hecho pasar por ahí pensando que yo puedo ser el... Bueno, claro, darse cuenta que la Capilla de la Mejorada, hay primero unos ermitaños, después unos franciscanos, después muy a principios del siglo XV llegan los primeros jerónimos y tienen el soporte de Fernando de Antequera. Fernando de Antequera es un personaje importantísimo. Tú también, próxima a Barcelona y a Cataluña como estás, tienes que darte cuenta que Fernando de Antequera es, en último término, en buena parte responsable de la unión de Castilla y Aragón, porque... Es que, a ver, estamos entrando en un sitio y la historia de España Bueno, pero déjame, se lee. déjame Te dejo. distraerme de un modo divergente sobre muchas cosas que pasan, porque piensa que la capilla de la Mejorada la construye un Velasco Hernández Becerra, que resulta ser, todo esto lo he sabido después, Fernando Chueca cuenta solo los rasgos estilísticos que ya los hemos mencionado, pero la capilla se construye como una capilla funeraria por, digamos, el contador, que era el ministro de Hacienda del infante de Castilla, que era Fernando de Aragón, que era Velasco Fernández Becerra y Suazo luego. Y construye esta capilla adherida a la nave existente ya de la comunidad jerónima, de manera que no afectase nada su construcción a lo existente, o sea, y se construye como una cosa, y así ha sido, o sea, al final se ha mantenido incólume la capilla y toda la iglesia ha desaparecido, una iglesia también con su historia, con mucha historia de Fonsecas y de estos encargos que hemos mencionado antes a Berruguete, etcétera. ¿Y sigues averiguando cosas del lugar? ¿Qué? ¿Sigues averiguándolo? ¿Sigues investigándolo? ¿Sigues...? Bueno, en realidad la investigación a fondo de estas dos cosas lo ha hecho, es la ayuda que hemos tenido de la Junta de Castilla, ha sido un proyecto de investigación histórica, que no lo hemos hecho nosotros, pero que recoge mucho más, y de propuesta de restauración, que al final se ha optado por mantener lo que han sido las distintas intervenciones en lugar de pintarlo todo de blanco, o sea que verdaderamente no hemos abusado de hacer hablar cada época. Quien vaya allá, sino que realmente está muy vivo todo lo que ha pasado por ahí. Yo creo que tenemos ganas de saber ya cuándo llega el vino. Bueno, ¿no? Vamos adelante, Nacho, pero bueno, la imagen que se está viendo es la imagen que recoge lo que eran las ruinas que habéis visto. O sea, se ve la capilla, que la estáis viendo bien, se ve una de las puertas de entrada, se ve el edificio grande al que los dominicos de Filipinas han añadido una planta más que hemos quitado de altura, se ve el palomar sin cubierta, se ven muchas cosas. Y ahora en el siguiente, digamos que ese dibujo mostraría todo lo que han sido las operaciones que se han hecho. Siempre se ha retejado, se ve cómo se ha desmontado un piso, se ve cómo hemos eliminado todos los apartamentos, los 14 apartamentos, 7 apartamentos dobles, que son esa banda que está junto a la iglesia que está ahí, que está tirada entera. Entonces, bueno, perdón. Es hacia atrás, sí. Aquí están las tapias esas que estaban
completamente caídas y se han completado en buena parte. La entrada, una entrada en 1721, en un segundo momento de esplendor de los Jerónimos, cuando intentan construir un claustro más grande que el primero, la iglesia, y ahí estamos con la capilla. Estamos con la capilla, que es esa capilla, es una capilla más o menos de 9 por 9, típico también de las construcciones hispano-musulmanas de ese momento, en el que se pasa de la planta cuadrada a la planta circular de la media naranja construida en ladrillo entero. O sea que esa media naranja es el entrecruzado entre los arcos es puramente decorativo, dibujando, pero la cáscara se mantendría en pie si afeitásemos y si prescindiésemos de toda esa decoración. Pero la capilla esta funeraria tiene todos esos arcos sólidos preparados para ir dejando sepulcros familiares. A la capilla le pasó una cosa muy curiosa y que es muy bonito el verla, y es que, claro, la capilla empieza construyéndose en puro mudéjar y todavía el ábside, el fondo de la capilla se dibuja un arco de herradura y se comienza construyendo en gótico, se va pasando luego a una cosa más plateresca, manuelina, casi francesa, y se termina con una cosa renacentista. Al mismo tiempo el arco de herradura se reduce con dos jambas laterales decoradas todas con grutescos renacentistas. O sea que estás empezando a contagiarnos tu pasión, porque tenemos la historia de España y la historia de la arquitectura. De la arquitectura ahí. O sea, las claro. dos cosas, son los dos resúmenes. En 100 años eso ha cambiado. En 100 años no han podido soportar, digamos, el cambio de una idea de cómo tienen que ser las cosas, incluso una cosa tan consistente como un arco que enmarca un sepulcro. Pero ahí veis esos dos, el que estamos viendo más a la izquierda es renacentista puro, el de la derecha todavía mantiene, y si viniéramos a la imagen siguiente, estaríamos viendo ya alfices de traza hispano-musulmana y todavía más aquí molduras góticas. O sea, pero tú vas allí y ¿qué haces? ¿Dibujas? No tanto. Porque tú has defendido mucho el dibujar para entender y para... ¿no? Ya, pero no dibujo. Pero bueno, ahí ahora nos hemos entretenido con muchas cosas. O sea, muchas cosas que en estos momentos casi son inapreciables. Pero bueno, se ha abierto algún pequeño hueco, se han puesto las puertas nuevas, se han dejado las cosas como estaban, se ha extendido, bueno, pues lavandas sobre el suelo. ¿Y qué hacéis ahora en la capilla? Ahora prácticamente nada. ¿Entráis y la miráis? Prácticamente sí, nada más visitarla. Pero fíjate qué cosas tan preciosas, vamos. Ahí tienes el plateresco, o lo que era, digamos, más al día. En 1490 era esa cosa en la que, digamos, el sentido de decoración prolija hispano-musulmana está al final enmarcado en esas molduras de origen, como estaba diciendo, hispano-musulmana, que son los alfices, que son esas piezas. Porque, perdóname la ignorancia o el atrevimiento, pero ¿la Mejorada se visita? ¿Organizáis catas visita, como sí, las otras? Sí, se visita. Entonces, ¿se puede visitar la capilla? Se puede visitar, también? sí, absolutamente. No es una cosa que me debo decir ahora, siendo... No, tampoco no es un problema de honradez, es una cosa a la que en cierto modo me he resistido. ¿Te has resistido a que se visite? Sí, pero bueno, llevamos ya 2 o 3 años completamente de puertas abiertas, vamos, más, o 5 o 6 años, y las visitas las agradecemos. No es que nos interese, sino que agradecemos que la gente nos conozca, compre algo de vino y lo vea. O sea, que en eso, y bueno, realmente todo lo que estoy explicando yo ahora se explica ya mejor, me imagino. Vale. ¿Y cómo llegamos al vino? Tenemos ya el lugar del vino. Pues vamos a estar... Porque como te sobraba un poco de tiempo... Pero fíjate qué cosas tan preciosas. Sí. Estoy fascinada.
O sea, Vamos. ahí ves, por ejemplo, otra vez lo que te estaba diciendo. Es que es una pasada. Estamos... Belén, bueno, Me encontré una capilla mudéjar y me convertí en bodeguero. Es esto. bueno, os he ido contando todo, digamos, con una precisión notarial, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, bueno, hemos ido haciendo todo esto y fíjate lo que era la capilla cuando empezamos. O sea, 20 años han dado lugar para que verdaderamente ese nogal, que no era nada, sea el nogal del que yo como nueces todas las mañanas. Y ves lo que era el nogal. Sí, sí. Esto no deja de ser que yo esté contento, por muy costoso que para nosotros haya sido el poner esto, hacerlo presentable, tampoco más, porque todos los trabajos de restauración que se han hecho aquí se han hecho con mucha modestia económica, porque no daba tampoco para otra cosa, a lo mejor no era preciso otra cosa. Claro, pero Rafael, ¿tú qué sensación has tenido? ¿Qué diferencia hay entre hacer algo y contribuir a la construcción de la ciudad con un edificio y salvar algo? Porque es muy distinto. Pero yo creo que no sé, yo me siento también muy de paso en la mejorada. Lo he dicho muchas veces y realmente no improviso al decirlo. O sea, yo me doy cuenta, al decir yo incluyo a Belén en primer lugar y a mis hijas, a mi familia más tarde, digamos que hemos sido transeúntes que han cuidado de la mejorada en nuestras vidas Como con mucha conciencia de los que la cuidaron antes. Está muy bien, o sea, me parece, hombre, a lo mejor me hubiera gustado más haberlo hecho en Tudela, haber encontrado algo parecido en Navarra, tampoco venido desde el azar del que os he hecho partícipes, que me ha traído aquí. Yo me siento en este momento comprometido con esta tierra, en parte por lo que hemos hecho. O sea, si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho, ahora podríamos desprendernos de ello con menos pena. O sea, yo ahora me siento en deuda en lo que pueda, en mantener lo conseguido. Telmo, necesito tu ayuda para hablar del vino. Bueno, esta capilla es una capilla de los Fonseca, por ejemplo. Yo no salgo de la capilla. Bueno, No, vamos a ver, Rafael, es verdad que, bueno, hemos pasado al segundo vino. Hemos pasado al segundo vino, que es el tiento, ¿no? El tiento era el primero. Yo creo que el primero ha sido el Palomar, ¿no? El segundo es el Palomar de la Reina, ¿no? El Palomar de la Reina. Bueno, ya tengo que decir que a mí me parece todo lo que está contando Rafael, que es muy emocionante, porque yo en mis 30 años de hombre del vino, yo siempre he reivindicado que somos un país que había que restaurar. Y es verdad que incluso choca, yo cuando veo esas bodegas nuevas, esa obsesión del progreso. Pero ya las hemos criticado. Que las hemos criticado, incluso Rafael Moneo la ha criticado. Es verdad que yo cuando conocí a Rafael hace muchos años, a través de Matador, precisamente de Matador, de Fernando Gutiérrez, del Prado, de las etiquetas, me llamaba Rafael para que fuera a ver, y entonces yo me acuerdo que la visita a la mejorada fue muy bonita, porque yo iba como experto bodeguero, ¿no? Que Rafael me intentaba atraer, y es verdad que todo lo que nos ha explicado hoy me explicó a mí. Y entonces yo llegué a la conclusión de que la mejorada había encontrado su santo, que el santo era Rafael Moneo, y yo le decía a Rafael, pero tú no te preocupes por el vino, si el vino no importa nada, si al final la mejorada ha encontrado una persona que le va a devolver esa vida, porque es verdad, como dices tú, esa descripción de esa finca manchega destruida, descapitalizada. Es verdad que tienes un mérito increíble, y es verdad que la mejora, tío, creo que lo mejor que le ha pasado, ni los dominicos ni nada, ha sido Rafael Moneo.
yo creo que es mucho más importante que todo lo que ha pasado en los últimos 200 años. Pero le das Y- un disgusto si dices que el vino no importa y además No, pero al final yo le insisto a Rafael que yo creo que a mí es emocionante este proyecto y yo creo que que un arquitecto no haya hecho arquitectura en su bodega también me parece que es genial, porque es verdad que en la mejorada no se ve arquitectura contemporánea por ningún lado. Pero es arquitectura, toda esta reparación es Bueno, lo que arquitectura. pasa que es no es sensibilidad y es recuperar un país, que es verdad que bueno, luego ya podemos empezar a discutir, que incluso fíjate, yo al principio me chocaba mucho cuando se plantaron variedades francesas, que yo soy anti variedad francesa, de hecho yo empecé mi carrera luchando contra los franceses y Y te pero- formaste allí. Sí, pero fíjate, luego yo también conociendo a Rafael, gustándome mucho sus vinos, yo creo que incluso fíjate si es potente la mejorada que ha transformado a los franceses. Y las variedades francesas casi ya son de Castilla, ¿no? Que es lo bonito de los lugares que tienen fuerza. Y entonces incluso Rafael Moneo ha conseguido transformar la Syrah que viene del Ródano o la Cabernet que viene del Medoc. Entonces, bueno, no me importa nada, Rafael. Bueno, vamos a ver. En estos momentos, yo pediría que la audiencia bebiese ahora el Palomar de la Reina para poder hacer yo el elogio de las variedades, Gracias. de las variedades francesas adaptadas, adaptadas también a Castilla. Y aquí nuestra familia no tiene vino. Los conocéis, claro. Bueno, nosotros hemos hecho. A ver si te oyen. A ver, La última. Vale, gracias. Bueno, hablamos de vinos y la mejorada. Nosotros, Genial. yo tenía mucha prisa porque también era consciente de que una viña da lo mejor de sí cuando tiene años. Entonces ya tampoco tantos años por delante no tenía hace 25 años y realmente yo quería plantar pronto y entonces a lo mejor lo natural hubiera sido que nosotros hubiéramos plantado verdejo, ¿no? Pero a mí me apetecía más y ahí yo soy responsable también, seguramente frente a mis socios, de haber forzado a que la mejorada hiciese tintos en lugar de los blancos de verdejo. Y entonces plantamos, bueno, pues tempranillo sobre todo, algo de merlot y syrah. Al final, en toda esta voluntad de que los vinos vayan pudiendo ser más ligeros, vinos como los nuestros, que en realidad tienen la seriedad de los paños de Zurbarán y pudieran convertirse en linos más frescos, pues bueno, algo hemos plantado ahora, eliminado algo de los franceses y plantado algo de las garnachas, pero donde hay un atrevimiento es que aquella variedad francesa que ha dado bien, que es el Shiraz, pues en este momento en que todos los influencers, Telmo el primero, aboga por lo local, pues el reconocimiento es que puede haber una variedad francesa que esté muy bien y estamos dispuestos a defender el Palomar de la Reina hasta donde haga falta, Telmo. O sea, la huella de la capilla mudéjar, que pueda haber algo que reabsorbido mejore, Pues está reflejada también en el vino, ¿no? Pues veremos a ver hasta dónde va. No, volviendo, no sé, a esta historia de los vinos, pues verdaderamente a mí me parece que no sé, que el tratar de reconocer lo que la tierra puede dar de sí, porque donde realmente la tierra ha sido generosa para con nosotros, ha sido que viñas con muy pocos años
han dado vinos que se aguantan bien. O sea, los primeros vinos que se hicieron con viñas de la Mejorada eran viñedos de 8 años nada más, y son vinos que todavía se aguantan. Pues es una zona, es una zona de vino. Es una zona, lo ha sido siempre. La Mejorada tenía bodega, tenía el lagar, ¿no? Que sí, con lo cual tú has recuperado una cultura. Y lo tiene, pero bueno, yo espero que el Shiraz nos salve. Pero una cosa, Rafael, hablando un poco yo para echarle el capote a Nacho, es verdad que, bueno, como todo el mundo se ha dado cuenta, esto ha sido una aventura... riquísimo este. Una aventura titánica, porque al final hay que imaginarse, Rafael Moneo, arquitecto en plena explosión, ¿no? De Rafael. Sí, todavía estabas en Estados Unidos, de hecho. ¿En 99 o ya No, habías vuelto? Ya se había consagrado. Menos mal. Volviendo, sí. Y luego tienes dos amigos que te dejan, en el fondo te dejan en la estacada, porque te dejan a ti. Ah, ya, es verdad. Tú que ibas a... Es verdad, no. Cuando íbamos a empezar a vender el vino en el 2008, el primer vino hecho con las uvas nuestras, digamos. Sí. Porque hasta entonces habíamos hecho comprando algo de uva y haciendo un vino que no procedía directamente de lo que nosotros habíamos plantado. Pero cuando empezamos a plantar el primer vino, pues efectivamente habíamos ya gastado más de la cuenta y realmente, bueno, tanto Luis como Juan Antonio no veían posible seguir adelante y nos vimos obligados a comprar su parte y a aceptar la responsabilidad plena en el buen entendimiento que yo quería seguir siendo amigos de ellos y pagándoles lo que a lo mejor no valía, pero bueno, era lo que había que hacer y tampoco pasa nada. O sea, en realidad los economistas dicen que las cosas se amortizan. En estos momentos ya está amortizado lo que pudimos haber pagado de más a Luis, pero bueno, tampoco es de eso hacer caso. Hombre, yo no sé, en esta reunión de amigos en la que estamos ya así con un descaro, de un confort, de comodidad. Y con menos decoro que te caracteriza a ti. Pero bueno, no, digo que a lo mejor era ocasión también de decir a nuestro enólogo Álvaro Bernardos que dijese algo, porque claro, todo esto... ¿Y dónde está? Yo estoy respaldando esta operación. Claro. ¿Y técnicamente tenemos otro micrófono o podemos compartir alguno? ¿El de Telmo? Pues, a ver, Álvaro, lo siento mucho, No tenemos una... Tu jefe te ha metido en un aprieto. Y ya lo siguiente será que vamos a dejar entrar al público a que te haga, a que aproveche. Pero que una vez que ha hecho el viaje tampoco podemos dejarlo así. Por supuesto. Estábamos llegando al vino, ya que no estaba de paso, no porque él vive allí, ¿no? Vive allí. Álvaro, sí. No, yo voy. Cuéntanos un poco tu historia, cómo llegas, qué te piden, cómo evoluciona. ¿Cómo decides comprometerte con algo así? Fantástico, está buenísimo. Se me ha encantado. Y habrás entendido lo que hizo a propósito de los franceses. Perfectamente, sí. No, y es muy sencillo, vamos a ver. Yo llego a La Mejorada pues a través de Ángel Anociba Beloki, un amigo. ¿Cómo está la última fila, perdón? ¿Oís? Sí. Ángel Anociba Beloki. Ahora sí. Es el enólogo de Abadía Retuerta. Porque Luis Magaña, Juan Antonio y Rafael buscaban una persona que les levantara un poco la viticultura. Tenía muchos problemas con el viñedo y bueno, buscaron una persona. Ángel me lo ofreció, yo lo acepté. Un reto... pues tremendo, porque era una bodega que era un solar. No había bodega, de hecho, cuando yo llegué. Solo había viñedos que tenían muchísimos problemas de crecimiento. Entonces, bueno, al final lo que me piden es hacer el mejor vino posible en La Mejorada.
Con las circunstancias. Con lo que había. ¿Y sí, puedo preguntar pues, por qué lo aceptaste? Pues porque me encantó el proyecto. Me encantó porque le veía mucho futuro y culturalmente era muy atractivo. ¿Y la capilla tuvo algo que ver? También tuvo que ver, sí. También tuvo que ver, y también el hecho de que fuera un antiguo monasterio que había históricamente tenía una actividad vitivinícola desde hace 600 años, pues también me atraía mucho ¿Y el qué ha pasado proyecto. en estos años? Pues ha sido una montaña rusa. Así en titulares. Ha sido una montaña rusa. Yo creo que hemos conseguido unos vinos muy buenos, con unas variedades que en principio podríamos decir que son un poco denostadas por el hecho de ser extranjeras. Lo que decía Telmo, ¿no? Que ha conseguido ese reto. Y por el hecho de que la mayor parte de esas variedades se han cultivado en lugares que no son los más apropiados para esas variedades, porque no tienen una adaptación climatológica idónea. Pero bueno, cambiando las técnicas de cultivo y adaptándonos nosotros también a lo que hay como suelos en la mejorada y lo que son las variedades, pues hemos conseguido, también sacrificando muchas cosas. ¿Qué cosas? Pues rendimientos, fundamentalmente, producción. Pues sacrificando eso, hemos conseguido vinos bastante bebibles y muy duraderos en el tiempo. Son vinos que, por ejemplo, el Tiento es un vino del 2016, Palomar de la Reina es un vino del 2019 y aún tienen un recorrido muy largo. El primer vino que se elaboró, dijo Rafael que era viñedo de 8 años, no, era viñedo de 5 años, el primer vino que se elaboró. Y aún podemos abrir una botella y tiene esa frescura todavía, y han pasado ya 20 ¿Y nos años. contáis algo de los nombres? ¿El Tiento es por el intento? Eso lo cuenta Rafael mejor. Sí. No, Tiento es, bueno, los nombres al principio fueron cercas, por las cercas que es el vino, digamos, el vino más característico. Y luego había un vino más barato que se llama Villalar, en homenaje a Padilla, que estuvo sepultado en la mejorada de un tiempo. Y luego otro que se llama Las Norias, que era solo tempranillo puro. Las cercas es un vino en el que se mezclaba el tempranillo con el Shiraz. Entonces, el Tiento, queriendo hacer un vino que se saliese un poco de lo que podía entenderse como vinos característicos, pensamos que podía ser un vino que procediese de aquella variedad que en un determinado año había tenido el mejor remate. O sea, si era un merlot, podía ser un merlot puro; si era un tempranillo puro. Y el Tiento, buscando un nombre que fuese un poco más allá de los toponímicos, pues es una palabra muy polisémica. O sea, tiene Tiento, hay algo de experimentación, de voluntad. Tiento es lo que hace un organista cuando empieza. Tiento es lo que se hace en una tienda de ganado para seleccionar. Tiento es lo que lleva el lazarillo para guiarse. Tiento algo tiene de tentación. Y entonces nos parecía que era una palabra que recogía muy bien esta voluntad de escapar de lo que era local y asociarlo solo con lo que el vino quería ser, y de ahí lo que el vino quería ser. El nombre de Tiento. Pero bueno. ¿Y el Palomar de la Reina? El Palomar de la Reina es el Palomar. Parece que todavía hay algunas
imágenes. A lo mejor tenemos que ir terminando ya, pero bueno. Sí, vamos a dejar Ahí se ve la bonito. entrada desde las tapias, por ejemplo, que se ve muy bien, con todo ese campo de lavanda, la capilla ahí. Ahí se ve el palomar. Ese es un palomar que regala Isabel la Católica al monasterio de la Mejorada, y eso está escriturado. Y es ese palomar preciosísimo, como ves, es una pequeña joya entre los palomares castellanos. Bueno, lo que es una joya es el renacimiento tuyo ya como ser humano, o sea, porque el enamoramiento de este lugar que has vivido y que todavía contagias, ¿no? Esta fascinación. Al decirte no tengo más remedio, es que realmente nos ha acompañado estos 20 años de vida, o sea que verdaderamente yo no puedo en este momento nos ha dejar... dice. Espera, no, porque esto nos... Ay, míralo. ¿Más atascado? Fíjate, sí, qué bonito, por favor. Esa es la casa del peregrino. Desde ahí está en el centro, entre las dos puertas de entrada. Esta es la sala de catas. Esto era lo que era, se llama sala del peregrino porque seguramente en esta voluntad de ofrecer el hospedaje a quien se movía, sobre esos rodillizos que estáis viendo de columna a columna, seguramente se tendían mantas y se establecían una especie de cubículos donde los peregrinos pasaban la noche. Dios mío. Eso, pero ves, ese es el claustro que, digamos, ha dado pie a que todo el proceso de elaboración del vino quede encajado en esas crujías. En la primera crujía, sobre un porche cubierto, se recoge la uva, que pasa directamente a los depósitos, pasa después a las barricas, en esas dos naves, pasa después a embotellado y bueno, ahí tenéis el claustro, unos cipreses estupendos y unos membrillos maravillosos, el claustro. Todo eso está rehecho, ¿eh? Ya, o sea, eso hace 20 años, ese claustro no existía. Bueno, este renacimiento. No sé, Rafael y Telmo, si queréis que abramos a Estupendo. aceptar algunas preguntas. Si alguien quiere preguntar algo a Rafael o a Telmo, adelante. Ahí se ve un poquito, ves el porche ese de donde se... los depósitos, las barricas, en una sala del claustro nuevo que dejan a medio hacer los jerónimos, el almacenaje de las botellas. Para que no se nos haga súper tarde, empezamos, hacemos las preguntas. Sí. Es una cosita, cuando adquirís la finca, dices hay 140 hectáreas, ¿no? O algo así. En las fotos que vemos, bueno, no vimos esa foto tan... pues no se veía muy bien qué estaba plantado de viñedos, si había ya viñedos o no había nada. Hubo viñedo en su día. Cuando nosotros llegamos ya no lo había. Okay. Entonces y una usamos idea de recuperar. algo de derechos históricos que luego resultaron no valer, pero bueno, nosotros no estamos trabajando con viñedos antiguos. Todo lo que hay se ha plantado después del 99. ¿Y había algo de archivos? ¿Había algo de archivos de, sí, de los viñedos? Sí, sí. Hombre, son muchísimos. O sea, escrituras comprando y vendiendo o cediendo al monasterio viñedos, muchos. Vamos, y de hecho hay el lagar, que está, en algún momento hemos visto lo que llaman las tarceras, de donde se echaba la uva al resto del lagar, eso absolutamente. Lo que pasa es en las cercas estas de que estamos hablando, las cercas son unas 15 hectáreas, o sea, es una porción de suelo importante dentro de Castilla, y hasta las 140 hectáreas se llega, como digo, con viñedo y con otras parcelas que están sin plantar, y algún otro viñedo que tenemos fuera de las cercas. Gracias. ¿Alguna pregunta más?
¿Alguien más quiere? ¿Los del fondo? ¿No hay más preguntas? Una cosa, ¿Telmo? Rafael, a mí lo que sí me... Bueno, es verdad que esto es un... Yo estoy agotado de ver todo el trabajo que habéis hecho y es verdad como el haber hecho este trabajo tan duro, siendo tú un arquitecto que ha recibido todos los premios, esto como te ha transformado, te ha mejorado un poco el estar en el campo, el haber visto que era difícil, porque al final yo me da la sensación que han sido 20 años de disfrutar mucho, pero de mucha lucha. Hombre, yo creo que vivir es pensar en muchas vidas. Y yo creo que tener la sensación de que un poco multiplicas el modo de estar en el mundo no está mal. O sea que si me preguntas solo desde un punto de vista estrictamente vital, pues para mí ha sido una cosa muy buena. Pensar que 3 o 4 veces al mes quiero ir a la Mejorada para ocuparme de otras cosas, o sea, ver a otras gentes, ver otra vida, tener otra... en eso mi actividad como arquitecto no es muy ajena a mi actividad como impulsor de la bodega, porque tampoco en realidad el vino lo hace Álvaro, o sea, yo soy un aprendiz, pero me gusta encontrarme catando el vino y diciéndome a lo mejor bueno, mostrando una gran tolerancia, preguntándome qué me parece uno u otro tipo de coupage, o el ver que hay otras vidas que no son la vida. Me gusta mucho llegar desde el Viso, donde vivo, hasta la Puerta de Alcalá, pero también cruzar el puente del Guadarrama y encontrarme en otro sitio. O sea, en ese sentido, del mismo modo que yo creo que es una gran suerte haber vivido muchas ciudades y tener la sensación todavía de pertenencia a un pueblo, como lo sigo teniendo, es algo que me gustaría que tuvieran los hijos de mis hijas, que tuvieran esta sensación de poder sentirse próximos a un lugar, pero también haber tenido la experiencia de vivir en muchos otros. Yo entiendo que en ese sentido, no sé, algo que siempre me da de pensar, o me hace pensar cuánto las vidas pueden haberse proyectado de modo distinto, de haber vivido en muchas ciudades, o sea, de haber estado en muchos sitios y fantaseas. Yo no me veo siendo monje en la Mejorada, no me veo, pero sí que, sin embargo, disfruto cuando estoy sentado en una, no sé, ya veo, que consta que tengo la sensación de que Castilla es quizás una de las zonas menos optimistas de España, por no decir deprimida, o sea que en ese aspecto, pero el verme distinto al que soy en Madrid, yo mismo, no los otros, a lo mejor los otros solo ven la persona que soy en Madrid, pero yo me siento diverso y entiendo que es una gran cosa el verse en otro lugar. Claro. Y a Nacho, y a ti te preguntaría, tú que has hecho algunas de las mejores entrevistas a Moneo, no sé si has descubierto este nuevo personaje, ¿no? De verdad es que yo solo entrevisto a la gente una vez para El País Semanal. Y a Rafael, yo creo que igual ni te pregunté por el vino, fíjate, o muy poco, o nada. Pero también es que es muy difícil meter a todo Rafael en 2.500 palabras. Pero bueno, A mí me parece un sabio, ¿qué quieres que te diga? Una persona, es que esto es de sabios, pero cualquiera, o sea, el multiplicar las vidas por vivir en distintas ciudades, por intentar algo distinto, por devolver algo al lugar de donde vienes,
recuperar algo de tu infancia. O sea, me parece... No de santo, los santos me interesan menos. Me interesa más el demonio, pero es que el demonio haría esto, disfrutaría así de la vida, ¿no? Pero Sí. sí, hombre, a mí me gustaría que la experiencia de la mejorada se hubiera visto coronada por el éxito, pero no me importa, no me importa pensar que ocurra dentro de 30 años. O sea, en este sentido lo que sentiría más es que de repente alguien pensase que el lugar era más solo un lugar turístico y no... A mí me parece que asociar el viñedo a los restos que había, porque como digo, de monasterio hay muy poco. O sea, que queda esta especie de no sé, de edificio ajeno. La capilla no tiene que ver, es casi surrealista ver ahí flotando. Pero algo. Esta idea, Rafael, de esperar o confiar en el futuro es muy arquitectónica también. Esperar que el edificio dure, que las cosas mejoren con el tiempo. Cerramos ya, Telmo, ¿te parece? ¿Queréis alguna pregunta más? Sí. Hombre, a mí me hubiera gustado un juicio de Telmo sobre el vino. Yo creo que un juicio de Telmo. De Telmo sobre el vino. Yo creo que se ha mojado muy poco Telmo. Pues Telmo, te ha tocado. Que lo haga Toño. No. Bueno, yo solamente te voy a hacer una pregunta, ¿no? Soy cocinero y pienso que me he confundido de profesión. Me hubiera encantado ser arquitecto. Después de haber hecho los edificios con Emilio, de haber tenido relación con José María, contigo, y entender cómo es ese mundo, ¿no?, en el que te has movido. Había oído hablar, ¿no?, y conocía tu proyecto y tu pasión. Me decía Belén, decía, bueno, es que Rafael es imposible, se va a Estados Unidos con cajas de vino, no puede ser, ¿no? ¿Y cómo te atrapa? ¿Cómo te ha atrapado este mundo del vino? Me parece algo absolutamente hermoso, muy, muy hermoso. José le dice a Telmo, le dice, yo me he confundido, yo tenía que haber sido bodeguero. Y bueno, yo creo que hubiéramos hecho, al ver tu proyecto, creo que hubiéramos hecho algo, es una envidia absolutamente maravillosa, sana, de cómo has aunado esas dos cosas tan bellas como es la arquitectura, como es el mundo del vino, como es la tierra, como es el territorio, como esta cosa que mira hacia el futuro, ¿no? Que eres capaz a través de eso de sacar algo de la tierra, de cómo evoluciona, cómo crece, ¿no? Es un proyecto vivo, con mucha... Es una envidia absolutamente sana, muy, muy sana, pero que desde luego solamente, o sea, dedicarte el mejor aplauso del mundo porque has hecho algo extraordinario. Bueno, para los que habéis llegado un poquito tarde o tal vez para la última fila, si todavía queda, me gustaría resumir. Rafael ha empezado hablando del vino, diciendo que la vendimia marcaba el fin del verano y del peso de lo rural en la arquitectura de su infancia. Ha dicho que si se hace un vino, que esté a la altura y que es un aprendiz, que el vino en realidad lo hace Álvaro. Ha hablado de asociar la bodega al lugar, en el caso de Chivite y en el caso tuyo propio. Ha dicho que la mejorada era un campo desmantelado cuando lo encontró más un cortijo descapitalizado que un monasterio, pero también un lugar de paso. Telmo ha dicho que somos en realidad un país por recuperar. España somos así, de momento. Y Rafael ha dicho, me he encontrado siendo bodeguero sin darme cuenta. La mejorada era, hemos dicho, un lugar de paso y pienso que el azar me ha hecho pasar por ahí para protegerlo. Me siento comprometido con esta tierra por lo que hemos hecho. Me siento en deuda, ha dicho Rafael. También ha admitido que él tenía mucha prisa y que sus vinos tienen, esto no sé si lo he entendido bien, la sobriedad de los paños de Zurbarán. Es una belleza esto. Ha admitido que la tierra ha sido generosa, a pesar de que él tenía mucha prisa, porque
viñas con pocos años han dado vinos que aguantan, ¿no? Telmo ha dicho que la mejorada ha transformado las uvas francesas como los buenos lugares transforman, con fuerza. Y también ha dicho Telmo que con Moneo la mejorada ha encontrado su santo. Finalmente, Rafael Moneo ha dicho que vivir es pensar en muchas vidas y tener la sensación de que multiplicas el modo de estar en el mundo no está mal. Muchas gracias por compartirlo esta noche con nosotros.